Presiones, más sanciones, amenazas, señalamientos sin fundamento, movimientos militares estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Esas son las geniales condiciones con las que la administración Trump había acomodado esa tercera ronda de negociaciones con Irán para intentar llegar a un pacto nuclear. Teherán insiste en que no va a crear armas nucleares, pero la retórica de Washington sigue emitiendo en alta voz que la República Persa es incluso una amenaza directa para Estados Unidos. Irán representa una gran amenaza para Estados Unidos y lo ha sido durante mucho tiempo. Bueno, ese es el nuevo mantra, esa es la nueva leyenda. Mientras se registraban conversaciones en Suiza, Estados Unidos sigue escalando la tensión en la zona para llevar precisamente esas negociaciones. Habrá otra ronda a su terreno, pero Irán ha advertido que pese a que no quieren un enfrentamiento, están preparados para ese escenario. Bienvenidos a El Zoom. La confianza, como les he dicho en otras ocasiones, debe ser la base que establezca un pacto justo para ambas partes, pero parece que Washington, jaleado sobre todo por Israel, desde mi punto de vista, solo quiere un documento que someta a su voluntad a Irán. Entonces, ¿estamos más cerca de un acuerdo o de un conflicto que nadie, excepto Netanyahu, yo creo que quiere? Empezamos. Alguien podría suponer que yo, como político, podría mentir, tal y como piensan de otros políticos. Pero un líder religioso, el líder de una sociedad, no puede mentir. Cuando declara que no tendremos armas nucleares, significa que realmente no las tendremos. Bueno, se está repitiendo por activa y por pasiva desde Teherán. No tendremos armas nucleares, lo acaban de escuchar. Pese a esto, Irán sabe que debe frenar la actitud agresiva de Estados Unidos y estar preparados con una disuasión ante un posible ataque, una agresión, para que no se logre ese sometimiento, el intento de un cambio de gobierno o cambio de régimen, como dicen los neoconservadores, los halcones, los señores de la guerra, ¿no? Un grupo que ya no quiere ni tan siquiera guardar las formas y que quieren arrasar Irán, su sistema, su sociedad y no dejar piedra sobre piedra. La realidad es que Teherán pone la mano en el fuego afirmando que no van a crear ese arma, pero Estados Unidos sigue con su retahíla. Y ante eso, pues continúa con sus amenazas de asestar ese golpe. La cuestión, o el kit de la cuestión, si me permiten, está en si Estados Unidos tiene ese potencial para hacerlo o si está evaluando los daños y el desgaste que podría sufrir en caso de llevarlo a cabo, de hacerlo, ¿no? Porque esto nos dibujaría un escenario, como ya les he dicho en otras ocasiones, peligroso y también impredecible. Nadie obtendría una victoria. Sería una guerra devastadora. Dado que las bases estadounidenses están dispersas en diferentes lugares de la región, desafortunadamente, quizás toda la región se vería comprometida e involucrada. Por lo tanto, este es un escenario aterrador. Bueno, lo que pasa es que desde ciertos sectores de Estados Unidos y también de Israel se está generando un relato del miedo. La narrativa de Irán como peligro, como el enemigo, como el diablo, el demonio, al que hay que vencer porque es un riesgo para la humanidad. Los medios siguen con su maquinaria, los políticos radicales azuzan, avivan ese temor entre la población que responde a encuestas hablando de preocupación. La táctica parece que funciona para manipular a la gente. Miren, ante la pregunta que se ha planteado en una encuesta que dice ¿está preocupado usted, a los estadounidenses, por el programa nuclear de Irán, que sea una amenaza directa a Estados Unidos? Bueno, el 32% dice ya que moderadamente preocupado, el 48% que extremadamente preocupado y el 20% pues dice que poco o nada. Activemos la maquinaria de la propaganda, más madera, ¿no? Como decían los hermanos Marx. Echemos más leña al fuego, necesitamos más presión, más miedo, más terror para que la gente vea con buenos ojos lo que hacemos o lo que tengamos pensado hacer. Hablemos de armas nucleares, de cohetes intercontinentales, de lo que haga falta. Todo en el mismo saco. ¿Qué más da, chicos? Si la gente se lo va a tragar, se traga lo que sea. ¿Para qué vamos a decir que venimos con buenas voluntades a Ginebra, a las negociaciones, con un tratado que nosotros mismos dinamitamos en el pasado? No, hombre, no. Eso nada. Que no podemos decir que somos débiles. ¿Cómo vamos a vender que Irán solo quiere un uso pacífico con fines civiles de su programa nuclear? Si el tema principal de las negociaciones es que Irán no desarrolle armas nucleares, esto concuerda con la fatwa del líder supremo y la doctrina de defensa iraní, y se puede llegar a un acuerdo de inmediato. Bueno, de cualquier forma yo veo que con Irán, pues Trump está metido en una trampa, en otra más, por varios motivos. El primero con Israel, al que tiene que seguir vendiéndole que se le sigue haciendo caso, que le obedecen,
que siguen presionando a Irán, que hay que seguir hablando de esa amenaza nuclear de tantos y tantos años como hace Netanyahu, ¿no? Movilizar los portaaviones que hagan falta para decir, estamos contigo, Bibi, tú tranquilo que nosotros nos encargamos. Pero esta administración sabe que una guerra prolongada con la República Persa no es nada positivo para Estados Unidos, porque en primer lugar habría bajas, porque Irán no está indefenso, porque además Israel es vulnerable a los ataques iraníes, como ha quedado comprobado en el pasado, el más reciente, en esa guerra de los 12 días, y porque tendría un costo a nivel político de cara a las elecciones de medio término para Estados Unidos. Es que ustedes, no sé qué piensan, ¿ustedes creen que la gente en Estados Unidos vería con buenos ojos tener que pagar las consecuencias de una guerra que tienen tan lejos? Claro, eso se reflejaría en las urnas, que al final es lo que cuenta para los políticos. Y la clave aquí también está en el tiempo. El tiempo pasa. Porque Trump lo que quiere es un big deal, como dice, un gran negocio, pero lo quiere de forma inmediata. Vender que ha hecho el mejor acuerdo o el pacto nuclear del mundo, como lo hace absolutamente todo. Ponerse otra medalla bajo su mandato. Bajo su mandato todo es posible. Y necesita este pacto porque ya le han comunicado que el ataque no sería ni rápido ni definitivo. Y esto, la verdad, no es llegar y besar el santo. Es como esas palabras, ¿no? Se me viene a la cabeza que no se van a cumplir, de Julio César, Veni, Vidi, Vinci. No. Y eso es lo que frustra a Trump, porque necesita vender algo que anunciar, pero hay que ser realistas. El éxito en este camino requiere que la parte contraria se mantenga seria y realista y que evite cualquier equivocación o exigencias excesivas. Momento ahora de dar un repaso a cuáles son nuestras direcciones en las redes sociales. Les agradecemos que nuestra comunidad, como siempre, va en aumento. Tenemos nuestro canal de Telegram, lo pueden seguir con el código QR. Les vamos a dejar algunas encuestas interesantes para este fin de semana y esperemos que nos puedan responder. Si lo que quieren, por ejemplo, es seguirme a mí o al programa, en este caso, en nuestra cuenta de X, ya saben que tienen también este código QR. Y si lo que quieren es ver algún capítulo del pasado o se han perdido alguno, tanto del Zoom como del Zoom Plus, en este nuevo formato que tenemos, se meten en la página web actualidad.rt.com. En la sección de programas, pues ahí estamos, no hay pérdida, así que no hay excusa para perderse alguno de nuestros episodios. Ahora sí, vengan conmigo que empezamos con el debate y el análisis. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en torno a Irán con dos personas que están siguiendo pues, toda esta tensión, esta escalada desde muy cerca, ¿no? Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, y Fernando Esteche, director de la plataforma PIA Global de Análisis Político. Muchísimas gracias por estar conmigo, Iñaki. Fernando, Iñaki, empiezo por ti. Decía yo que el reloj sigue corriendo, no hay pacto. Donald Trump se ponía hace escasamente unos días, unos 10 o 15 días para llegar a este acuerdo, pero parece que esto no está llegando. Tú has estado en Irán hace muy poco tiempo. ¿Cómo se está viviendo desde allí esta ronda de negociaciones, Iñaki? Bueno, primero he estado en Irán este diciembre y enero, 37 días, pero también estuve el año pasado y he visto un cambio significativo desde el 2024-25 al 2025-26, ¿no? Pero que ahora no tenemos tiempo para analizar este cambio en profundidad. Sin embargo, este cambio en profundidad sí indica una cuestión. La mayoría del pueblo iraní sabe que las tensiones occidentales, tanto de Estados Unidos como del ente sionista, como también de Europa, se orientan hacia una situación de crisis creciente en la cual están mirando a Irán como una de las alternativas y de las salidas a esa crisis. Otra era Venezuela, otra era toda la situación de dominio con respecto a nuestra América, según los planteamientos de la doctrina militar estadounidense más reciente, etcétera, etcétera, ¿no? El pueblo iraní en su mayoría lo sabe y lo conoce, ¿no? El pueblo iraní se ha unido todavía mucho más a raíz de la guerra de los 12 días y sobre todo a raíz de la guerra del terror desencadenada pues prácticamente desde el 28 de diciembre hasta el 10 de enero, que tuvo un salto cualitativo a partir del 7 de enero, ¿no? Lo vivimos allí mismo y estuvimos allí mismo, ¿no? Entonces el pueblo iraní se ha unido todavía mucho más. Esto no quiere decir que no haya sectores que propicien algunos acuerdos con Estados Unidos, algunos acuerdos con Europa y muy poco acuerdo o ninguno con Israel, ¿no? Pero comparado esto con lo que yo vi el año pasado entre el 24 y el 25, en diciembre del 24 y enero del 25, la solidez del pueblo iraní es mayor. Me llama
Me llama, perdón, Iñaki, bastante la atención que algunos medios, en este caso, Fernando, te quería preguntar a ti, hayan filtrado una especie de lista que yo creo que eran como una especie de preceptos o de mandamientos indispensables que ponía encima de la mesa Estados Unidos. Yo creo que son filtraciones también que quizás están intentando torpedear este tipo de negociaciones o dejar en evidencia una disposición de Donald Trump a negociar, porque yo creo que a Trump no le conviene ningún conflicto con Irán porque sabe las consecuencias que iba a tener. Y lo que sí que a mí me da la sensación, o yo percibo, es que si va a haber otra ronda en Viena, es que Estados Unidos está cediendo, o al menos está escuchando el tema de las sanciones que son tan importantes para Irán y el tema nuclear. La presencia de Grossi, por ejemplo, es algo bastante notorio, Fernando. Sí, eso está claro. Yo creo que, bien lo decías vos en la introducción, los medios de comunicación también libran su batalla respecto de condicionar, provocar, inducir a un error catastrófico para Occidente, que sería provocar esta guerra, que sería una guerra, como lo han planteado distintos voceros en Irán, una guerra de consecuencias regionales y eventualmente mundiales. Ese prospecto de planteamientos que tiene, que van desde la incapacidad de enriquecimiento absoluta, la anulación del programa balístico misilístico, y el abandono de la política nuclear, no solo son incumplibles. Acaba de decir en la oración de recién de los viernes el ayatolá Hatami, que no hay que confundirlo con el expresidente, ¿no? Hatami, este ayatolá es el que dirige las oraciones de los viernes, acaba de decir que no hay posibilidad de que Irán se renuncie a su política nuclear y al enriquecimiento de uranio, y se reafirma lo que también has dicho, la fatua, la política constitucional, la doctrina de defensa islámica, no solamente iraní, sino islámica, que no acepta las armas de destrucción masiva. Así que me parece que hay, por un lado, un entrampamiento narrativo y retórico de un personaje tan singular como Trump, pero también hay estrategas del Pentágono, estrategas del propio Mossad y de Israel, que están planteando la peligrosidad, la incapacidad de sostener una guerra de largo aliento, que tendría consecuencias no solo militares, sino las consecuencias más gravosas serían las consecuencias comerciales, que afectaría no solo a Irán o a los actores implicados en el conflicto, sino a todos los países del Golfo. Por eso acá estamos hablando de un conflicto que ninguno de los países del Golfo, ni aún Emiratos Árabes y su asociación con Israel, estaría en condiciones de sostener Claro, es que esto es algo muy importante lo que estás diciendo, Fernando, y te quería preguntar, Iñaki, porque incluso desde dentro de Estados Unidos se ha filtrado con fuentes anónimas, como casi siempre lo hacen, que dentro del ejército de Estados Unidos, incluso los altos mandos dicen, oiga, si es que si no vamos a tener apoyo ni de los países árabes, ni de las monarquías del Golfo, ni tan siquiera del Reino Unido, que no nos van a prestar el tema del espacio aéreo, que no se va a abrir, ¿a dónde vamos nosotros? Es decir, asestar esto es prácticamente una locura. Yo no sé si es solo una locura que está dentro de la cabeza de Israel o de este partido de la guerra, que lo que quiere es sacar provecho, el vender las armas, el tema económico, que haya una cierta inestabilidad para rutas comerciales, etcétera, etcétera, como bien decía también Fernando, y hablábamos la semana pasada, pero es que esto sería prácticamente un suicidio a nivel militar, económico, pero también político para Donald Trump. De ahí que yo creo que está cediendo en algunas de estas condiciones y que estas conversaciones se están prolongando en el tiempo, Iñaki. Sí, por una parte el ejército norteamericano, sobre todo la marina y la aviación, saben que no tienen recursos militares cuantitativos ni cualitativos para derrotar, ni siquiera, desde luego, no para invadir Irán, eso es sabido. Estados Unidos necesitaría 1 millón y pico, casi 2 millones de tropas para invadir, para acercar y para poner a Irán en peligro de supervivencia. Eso es sabido. Es sabido también que no hay ahora un acuerdo militar internacional, y mucho menos en Asia Central, en Asia Occidental, ni mucho menos en Oriente Medio, para apoyar a Estados Unidos como se le apoyó, por poner un caso, en la guerra contra Irak del año 2003, ¿no? Eso es sabido bien. Pero esto es, digamos, a corto plazo. Yo creo que por debajo de Donald Trump, por dentro de sectores del ejército y por dentro de sectores republicanos, están otros factores que corresponden, digamos, a lo que es el poder oculto, el Estado profundo y sobre todo la oligarquía norteamericana, que es consciente y que piensa a medio plazo. Yo creo que tenemos que también hacer
porque los iraníes lo hacen, pensar a medio plazo. Desde luego, Trump está cogido en una trampa, y nunca mejor dicho, está cogido en una trampa y recibe informes permanentes de las debilidades estructurales del ejército norteamericano, no solamente contra Irán, sino a escala planetaria, ¿no? Pero debajo de Trump, dentro de la estructura de mando político y económico y de rebote militar de Estados Unidos, hay una preocupación creciente a medio plazo. Y esto es lo que debemos estudiar a la vez digamos, de lo que va a pasar mañana, pasado mañana o el mes que viene o dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque si ahora tuviéramos tiempo para hacer un análisis de cómo está Estados Unidos internamente, sus capacidades productivas, sus capacidades científicas, sus infraestructuras, sus logísticas internas, el trasiego de mercancías, el dineral que tienen que invertir en arreglar puentes, túneles, trenes, en arreglar aeropuertos, etcétera, etcétera, veríamos que hay una conciencia en el núcleo del poder a medio plazo norteamericano de que las cosas no pueden seguir así, ¿no? Porque cada día que se pierde, no solamente en una guerra contra Irán, cada día que se pierde en una reafirmación, en una inversión sistemática de decenas de miles de millones de dólares para preparar la industria norteamericana y para preparar todo el poder norteamericano a medio plazo, es un día que pierden contra el poder creciente, no solamente de Irán, contra el poder creciente de China Popular, Iñaki, de Rusia, etcétera, etcétera. Me gustaría decir, nosotros hablaremos en próximos programas, seguramente en Zoom Plus, no se lo pierdan, de la situación interna de Estados Unidos. Y yo antes me señalaba el reloj por el tema del tiempo. A mí me parece que es algo indispensable que hablemos del tiempo. Fernando, ahora mismo llega toda esta presión porque Donald Trump, yo decía que tiene que enseñar este big deal, este negocio, necesita algo inmediato, pero hay que tener en cuenta que este es un acuerdo, un pacto nuclear que él mismo dinamitó. Él parece que necesita este tipo de noticias de una manera rápida, pero si medimos el reloj con el que está contando este proceso Irán, es otro tipo de reloj. Es un reloj, decía Iñaki, a medio plazo, pero yo creo que también a largo plazo, porque se trata de la supervivencia de Irán. Se trata de algo que es congénito a la existencia de Irán. Es decir, el hablar del pacto nuclear, el hablar del levantamiento de sanciones, el hablar de no estar condicionado y arrodillado ante cualquier tipo de amenaza, como la quieren, digamos, le quieren desnudar o dejar prácticamente sin ningún tipo de defensa, esto es algo inherente a la existencia de Irán. Es decir, no se puede solucionar de la noche a la mañana como quiera la administración Trump en este caso, Fernando. No, eso me parece que es muy claro. No solo es quien dinamitó. El problema es que hay una matriz de pensamiento distinto y que Iñaki, que aprovecho y lo saludo, es un honor para mí compartir con él esta pantalla y contigo. Hay un problema de paradigma del pensamiento. Una cosa es el pensamiento en profundidad, el pensamiento histórico, el pensamiento estratégico que puede tener Irán, que tiene Rusia, que tiene China. No están en la cosa cotidiana y doméstica. Y otra cosa es el tacticismo con el que piensa en su desesperación por un declinacionismo que bien definía recién Iñaki, un declinacionismo no solo estructural, sino además de un problema de gestión de gobernanza interna que tiene Occidente y que tiene particularmente Estados Unidos, están abrazados por un pensamiento táctico. Además de haber explotado el acuerdo que se hizo en su momento el 5+1, además de haber provocado la guerra de 12 días y después de haber provocado el intento de revolución de colores de enero, que todo eso lo que hizo es fortalecer y unificar y consolidar un posicionamiento independentista y soberanista del pueblo persa. Se entrampa, desde la carta que le mandó a Jamenei, que le dijo, tenés 60 días para responderme, estas rondas que van y ahora ya ganaron, Arghachi salió y dijo, somos optimistas. El canciller de Omán salió y dijo, somos optimistas. Mañana tiene una reunión con Vance. Lo que dijeron Witkoff y Kushner no se sabe porque una cosa dice Reuters, otra cosa dice Axios. Ahí están jugando los medios de comunicación sobre eso. Pero Irán no está negociando desde una posición de debilidad. Irán está negociando desde una posición, yo no digo de fortaleza, porque hay una asimetría militar objetiva. No estamos hablando de la primera potencia militar del mundo contra una potencia regional.
pero está negociando desde la dignidad, desde la certeza y desde esto que decías vos, que es su sentido de supervivencia. Entonces, es la fuerza que da esa capacidad de negociación entrampa en los caprichos tacticistas al trumpismo, y eventualmente yo no descarto que pudiera ensayarse alguna aventura de la reacción militarista, pero si eso fuera a producirse, no me cabe ninguna duda que provocaría un gran estrago. No olvidemos que Irán viene de ejercicios militares tanto en Sudáfrica como en propio Hormuz, con potencias como Rusia, como China, como Sudáfrica. Irán no está aislado, Irán no es un parias en el mundo. Irán es un actor fundamental, uno de los arquitectos del nuevo mundo multipolar que está emergiendo, y Estados Unidos e Israel son la expresión del mundo que está en decadencia. Fíjate que me llama bastante la atención, y hablábamos de los medios de comunicación, pero también de los políticos occidentales, Iñaki. ¿Hasta dónde puede llegar esta hipocresía, ¿no? Has citado tú no solo Estados Unidos, este partido de la guerra, sino también Europa, donde parece que hay un silencio y se pone en una venda cuando se habla de que quizá Ucrania sí que pueda tener o una bomba sucia o un arma nuclear. Pero aquí todo el mundo, mutis por el foro, todo el mundo callado, pero cuando se trata del programa nuclear de Irán y te están asegurando que es para fines pacíficos, todo no, por favor, que va a haber una bomba. Esta es la hipocresía que hoy está imperando en esta máquina de propaganda y sobre todo en esta ola de políticos y partido de la guerra que miran con ese doble rasero a un lado y a otro dependiendo de quién sea, ¿no? Mira, sí, estoy de acuerdo, pero no solamente se trata de la hipocresía o de la doble moral o triple moral cínica de la clase de la élite política europea. Eso podría ser hasta hace... De lo que se trata es que ya la economía europea y la economía norteamericana ya no necesitan los políticos que tenían, por ejemplo, en los años 30 o en los años 40 o en los años 50, cuando todo el problema de la Guerra Fría en su primera fase, etcétera, ¿no? Ahora lo que necesitan son peones incompetentes en muchas cuestiones, ignorantes en otras muchas. Ya no tenemos políticos como Churchill, que era un genocida, pero escribía muy bien. Ya no tenemos políticos como Chamberlain en Gran Bretaña, o políticos como los que existían en la República Francesa, en el Frente Popular, que lo derribaron, o los políticos que se tuvieron que enfrentar a una militarización. O no tenemos políticos como Roosevelt, y siempre me ciño a políticos occidentales, digamos, de la esfera del dinero, ¿no? De la esfera del poder, ¿no? Ahora, ¿qué está ocurriendo? Ahora vemos Macron en el Estado francés, el mismo Trump en Estados Unidos, políticos, por ejemplo, la quiebra de políticos que hay en Gran Bretaña, o simplemente la quiebra de políticos que hay en Italia o en la misma Alemania, ¿no? Yo creo que esto es importante, que partamos de aquí. La economía capitalista europea ya no necesita políticos con determinada autonomía relativa de decisión, necesita peones que obedezcan lo que le dice la estructura de la industria militar, etcétera, etcétera. Y esos son los que se comportan con ese comportamiento cínico. Pero no va a haber políticos que tomen decisiones a medio plazo, porque ellos obedecen, porque saben que cuando terminen su mandato, ellos van a recuperar, a amasar una cantidad de dinero. Y cuando no son las puertas giratorias. Me quedan apenas medio minuto, Fernando. ¿Eres optimista, como lo está siendo Irán, incluso el intermediario de Omán, de cara a esas conversaciones, las próximas que parece que serán en Viena? Apenas 30 segundos, Fernando. Sí, no, soy optimista estructuralmente. Creo que el mundo está en medio de una bisagra donde está muriendo el viejo orden y están haciendo uno nuevo. Esos claroscuros plantean la emergencia de monstruos. Esos monstruos se traducen en genocidios, en guerras, en estas cuestiones, pero claramente en el mediano plazo de la civilización estamos alumbrando un nuevo orden global que es mucho más justo y mucho más sano para la humanidad. ¿En esas conversaciones de Viena crees que se tratará el levantamiento de las sanciones y problemas técnicos con el programa nuclear de Irán, Fernando? Sí, claramente me parece que lo de Viena está planteado así, salvo que se caiga en la trampa de la provocación estos próximos días. En Viena está planteada la resolución técnica, donde Estados Unidos va a encontrarse con una situación inapelable, incontrastable. Está auspiciada por Grossi, por la Organización Internacional de Energía Atómica, por lo cual es muy difícil
que la excusa que le sirvió de las armas químicas que le sirvió en Irak, la excusa del armamento nuclear en Irán me parece que se le cae por su propio peso y agravado con la situación interna que tiene de gobernabilidad que tiene Trump en Estados Unidos. Fernando, Iñaki, muchísimas gracias de verdad por haber arrojado un poco de luz, sobre todo ante esta incertidumbre que tenemos de todo lo que está sucediendo. Decía yo que el reloj está corriendo, no se sabe muy bien qué es lo que puede pasar. Tengamos la esperanza de que estas conversaciones vayan en avance y que no tengamos que lamentar ningún tipo de provocación que puede venir de cualquier punto y sobre todo ningún tipo de agresión que nos llevaría a una escalada de tensión enorme y a un futuro y un escenario incierto. Muchísimas gracias y os mando un abrazo. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, yo no soy tan optimista, pero termino el programa, si me permite, con cierto escepticismo sobre esas conversaciones, porque parece que las diferencias no se liman. Sí, hay optimismo, se va poco a poco, no puede ser todo de manera inmediata, ¿no? Conociendo a Trump, sus tiempos, sus amenazas, su retórica, bueno, también estoy lleno de esa incertidumbre que les decía sobre esa agresión, ¿no? Sobre esos ataques quirúrgicos, si van a llegar o no, provocaciones, o sobre si de nuevo estamos solo ante una campaña de presión. Pero es que el tiempo corre y parece que no se avanza mucho en este pacto nuclear. Esperemos que sí se avance, ¿no? Mi postura es la de que Estados Unidos siente la presión de Israel y que debe hacer algo, pero sin el apoyo de los países árabes y las monarquías del Golfo, incluso el Reino Unido, que no prestarían ese apoyo, abriendo el espacio aéreo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo asestar ese golpe? Creo que hay frustración en el gobierno estadounidense porque no pueden dar ese golpe rápido y preciso. Porque además saben que tienen puntos débiles y porque desataría un auténtico infierno, como se ha dicho hoy aquí. Deben entender en Washington que una cosa es un pacto justo, que es lo que se debe hacer, y otra cosa, querer poner de rodillas a un país a merced de los deseos o de Washington o de Tel Aviv. Eso no es pactar. Eso es imponer. Es extorsionar. Y Teherán no va a entrar por el aro. Estamos viendo que dialoga de tú a tú. Veremos qué sucede en los próximos días con ese portaaviones Ford, ¿no? Ya que está muy cerca de Israel. Esperemos que no haya ataques en estos días y que impere sobre todo la democracia y sobre todo la igualdad y la diplomacia. Nosotros nos marchamos. Ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.